Muy buenos días, mi nombre es Isaac Mendoza, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro y el día de hoy les vengo a hablar sobre las estrategias electorales. Verán, lo primero que tenemos que tener en consideración, ¿qué es una estrategia electoral? Y por estrategia electoral podemos entender como a todo aquel conjunto o serie de acciones o actividades formuladas o desarrolladas de una forma precisa o minuciosa con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. Es decir, una estrategia electoral son todo aquel conjunto de actividades desarrolladas por un equipo electoral para alcanzar un determinado objetivo o varios objetivos, según sea el caso. En este punto me gustaría aclarar específicamente cuál es el principal objetivo de una estrategia electoral. Y verán, este punto se va a estructurar de dos formas. En primer lugar, tenemos que tener en consideración que, vista desde una perspectiva muy generalizada o universal, los objetivos de las estrategias electorales son las de alcanzar la victoria electoral. Generalmente esto es lo que se suele creer como el objetivo de una estrategia electoral. Ahora, en segunda instancia, si vemos a las estrategias electorales más allá de una herramienta que permita alcanzar una victoria electoral, vistas de una perspectiva menos generalizada, estas pueden ser una herramienta que permita la difusión de un mensaje electoral, digamos, de forma más eficiente. Un ejemplo que se ha visto recientemente es el ejemplo del partido político Vox en España. Este partido político básicamente era un partido político inédito que estadísticamente no tiene muchas posibilidades de alcanzar victorias electorales. Sin embargo, en las pasadas elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, este partido, estas elecciones, estos eventos electorales le sirvieron a este partido, digamos, para transmitir su mensaje a toda España de una forma en la cual tuvieran mayor relevancia en la política de ese país. Ahora, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta referente a las estrategias electorales son todos aquellos elementos que forman parte de estas estrategias. Y ciertamente es que una estrategia electoral su desarrollo parte del estudio de múltiples criterios o múltiples elementos que forman parte de ese evento electoral. Ciertamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estudio de los candidatos. ¿Por qué el estudio de los candidatos? Ciertamente es que tenemos que tener en cuenta el estudio de los candidatos en base a cuáles son, digamos, las cualidades, las desventajas de nuestro candidato, y por supuesto tenemos que estudiar las cualidades y desventajas del otro candidato, es decir, de a quien nos estamos enfrentando. Esto es básicamente para constatar un estudio que nos permita saber qué cualidades nos beneficiarían o nos perjudicarían. Un ejemplo claro de esto fue en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump, en ese entonces el candidato Donald Trump, gran parte de su campaña, de su estrategia electoral, se basó en evidenciar las fallas como política de Hillary Clinton. Y ciertamente esto fue algo que le funcionó de forma muy efectiva a Donald Trump. Tenemos que tener en cuenta de que en una estrategia electoral existen muchos otros criterios, como el estudio del electorado, el estudio de la política actual en la que se encuentre el territorio donde se está celebrando los eventos electorales. Es decir, hay que tener en cuenta aspectos políticos como la economía, la sociedad, ese tipo de cosas. Ahora, un elemento clave que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar las estrategias electorales son la agenda de campaña electoral, bien sea la agenda de un candidato en específico o la agenda de un partido político. Verán, una campaña en una agenda de campañas, perdón,
Es de suma importancia básicamente porque estas permiten desarrollar la estrategia electoral de una forma más eficiente. Y obviamente esto repercute en la capacidad que tengamos de alcanzar los determinados objetivos a lograr. Básicamente una agenda electoral lo que nos permite es estructurar la estrategia electoral de una forma más organizada. Esto quiere decir que al ser más organizados somos más eficientes, por lo tanto tenemos mayores probabilidades de alcanzar los objetivos. Y lo último es el plan de medio. Verán, en una estrategia electoral algo que es muy importante es el desarrollo del mensaje electoral. Sin embargo, es más importante aún, a mi parecer, los mecanismos que se utilicen para la transmisión de esos mensajes, para la difusión de esos mensajes. De nada nos sirve tener un mensaje muy bien desarrollado, muy bien estructurado y con mucha capacidad si no lo estamos transmitiendo o difundiendo de la forma más eficiente posible. Entonces, el plan de medio lo que nos va a permitir es tener un modo de difusión del mensaje que nos otorgue mayores beneficios tanto al candidato como al partido político en general. Y por último, el último aspecto que tenemos que tener en consideración para el desarrollo de una estrategia electoral es el día de la votación. Este día es de suma importancia debido a que en este día tenemos que tener una organización logística muy efectiva, bien sea dar apoyo logístico al activismo del partido político, a las personas que apoyen al candidato, otorgar transporte para las movilizaciones del electorado, las movilizaciones del activismo del partido, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias.